Saludos, continuando con esta serie de video de matemática básica, ahora continuamos con los criterios de divisibilidad. Recordando que en el video anterior vimos los números pares, los impares, los pares son los que se dividen entre dos exactamente, los impares no. Los primos solamente tienen dos divisores, los compuestos tienen más de dos divisores. El 1 ni es primo ni es compuesto, y el 2 es el único número par que es primo. Vimos los múltiplos, que es como si tú le pusieras a la tabla el número, ejemplo de 5, 10, 15, 20. Los divisores lo dividen exactamente, como el caso aquí del 8. El 1 divide al 8, el 2 divide al 8, el 4 divide al 8 y el mismo 8 divide al 8. Ahora veremos lo que es el criterio de divisibilidad. Los criterios de divisibilidad son reglas que sirven para saber si un número es divisible por otro sin necesidad de realizar la división. ¿Ok? Aquí tú no tienes que hacer la división, aquí simplemente basta con saber algunos criterios. Por ejemplo, tengo aquí un número se divide entre 2 o tiene mitad, se dice tiene mitad, si es par o termina en 0. Por ejemplo, el 2, el 8, el 50, 56, 78 o 5678 son divisibles por 2 o tienen mitad porque terminan en número par. También tenemos un número se divide entre 3 si la suma de sus dígitos es un múltiplo de 3. Por ejemplo, yo tengo aquí el número 108. Recuerda que en el número 108 el 1, el 0 y el 8 son los dígitos. Entonces, si yo sumo los dígitos 1, 0, 8, 1 más 0 más 8 me da 9. Y 9 es un múltiplo de 3. Recuerda que 3 por 3 es 9. Simplemente con esa información ya yo sé que el número se divide entre 3 sin tener que hacer la división. También aquí tenemos cuando 2345, que lo vamos a hacer de la igual manera. Si sumamos el dígito 2, el 3, el 4, el 5, me da 14. El 14 no es un múltiplo de 3. Entonces, ese número no es divisible por 3. Básicamente lo que hacemos es sumar los dígitos y si me da un múltiplo de 3, simplemente digo que tiene mitad, tiene tercera. Por ejemplo, 4, 3, 5, déjame ver para que me dé 2. A ver, 3 de nuevo. Si sumamos los dígitos de eso me dará 4 más 3, 7, más 5, 12, más 3, 15. El 15 es un múltiplo de 3, pero si tú no estás muy claro todavía, puedes sumar los dígitos nuevamente de ese nuevo número. 1 más 5 son 6, y el 6 es un múltiplo de 3. Bien, hemos visto ya cuando tiene mitad, que es cuando termina en un número par o en 0. Y cuando tiene tercera, no se toma terminal, sino se toma simplemente la sumatoria de los dígitos. Y si te da un múltiplo de 3, entonces tiene tercera. También tenemos la quinta o dividir por 5. Esta es con terminal. Simplemente vamos a decir lo que terminan en 5 o en 0. ¿Ok? La del 2, los números que tienen mitad y los que tienen quinta, las reglas son muy parecidas porque son números que tenemos que tomar en cuenta al terminar. Por ejemplo, aquí, cuando es mitad, tomamos en cuenta el último número, si es par o impar. Si es par, tiene mitad o si termina en 0. Entonces aquí, en la del 5, si tiene quinta es que termina en 5 o termina en 0, automáticamente tiene quinta. Sin embargo, la del 3 o tercera no es igual. Tenemos que sumar los dígitos. No importa en qué termine, sumamos los dígitos. Si me da un múltiplo de 3, entonces tiene tercera. Y por último veremos la sexta. Para cumplir la sexta, un número tener sexta tiene que cumplir con que el número se divida tanto por 2 como por 3. Por ejemplo, el número 72, nos damos cuenta que termina en un número par. Eso quiere decir que tiene mitad. Pero también tenemos que si sumamos su dígito, 7 más 2 son 9, me da un múltiplo de 3. Eso significa que el número se divide tanto por 2 como por 3. Por tal razón decimos que el número se divide por 6. Vamos a ver. Si tomamos este cálculo aquí, esta expresión, vamos a borrar aquí para hacerlo de otra forma. Déjame buscarlo. Un momentito. Por ejemplo, aquí, yo tengo esto aquí. El número 20 termina en par, ya automáticamente, termina en 0, ya automáticamente yo puedo decir, sin temor a equivocarme, de que tiene tercera. Tiene mitad, perdón.
48 tiene también. Tiene mitad, termina un número par. 120 también. 96 también. 30 también, porque termina en 0 o en par. El 1080 también tiene mitad. Pero este 16101 termina en un número impar, no tiene mitad. El 500 sí tiene mitad. Termina en 0. 75 no termina en 0, por ende no tiene mitad. Vamos con la tercera. Para saber si tiene tercera, sumamos los dígitos. 2 más 0 más 2 más 0 me da 4. Y 4 no es un múltiplo de 3, por ende no tiene tercera. 48, 4 más 8 son 12. 12 es un múltiplo de 3. Y le decimos que sí, que tiene tercera. 120, 1 más 2 más 0 son 3. Es un múltiplo de 3, tiene tercera. 96, 9 más 6 son 15. El 15 es un múltiplo de 3, tiene tercera. Recuérdate que los múltiplos de 3 es como uno le pone la tabla. Uno va multiplicando por 1, que es 3. Me queda un borrito aquí. Luego 6, 9, 12, 15, 18, 21, así sucesivamente. Entonces el 30, el 3 más 0 es un 3, también tiene tercera. 1080, 1 más 0 más 8 más 0 son 9, tiene tercera, porque la suma de los dígitos me da un múltiplo de 3. Aquí 1, 6, 1, 0, 1, a ver, 1 más 6 son 7, más 1, 8, más 1, 9, me da un múltiplo de 3, entonces se divide entre 3. El 500, 5 más 0 más 0 me da 5, no tiene tercera porque no me da un múltiplo de 3. 75, 7 más 5, 12, sí tiene tercera. Ya, automáticamente hemos terminado con esa parte ahí, porque ya nos hemos dado cuenta si el número tiene o no tiene tercera. ¿Ok? Bien. Entonces vamos aquí. Para saber si tiene quinta, simplemente lo que hacemos es, por ejemplo, si termina en 0 o termina en 5. Este termina en 0, tiene quinta. 48 no termina en 0 ni en 5, no tiene. 120 tiene quinta. 96 no tiene. 30 sí tiene. 1080 sí tiene porque termina en 0. Este número acá no tiene, no termina ni en 0 ni en 5. El 500 tiene. El 75 tiene. Bien, entonces recuérdate que tanto el 2 como el 5 son terminales. Si termina en par o en 0, se divide entre 2. Y 5, si termina en 0 o en 5, se divide entre 5. Pero el 3 tiene que sumar los dígitos. Y si los dígitos te dan un múltiplo de 3, entonces tiene tercera. Ahora vamos con el 6. El 6 debe cumplir que se divide entre 2 y entre 3. Revisamos aquí. El primer número, 2020, se divide entre 2, pero no entre 3. Entonces no se divide entre 6. El 48 se divide tanto entre 2 como entre 3, por ende, sí. El 120, sí también. El 96 se divide entre 2 y 3, sí. El 30, sí. El 1080, sí. Este número que está aquí, 16.101, se divide entre 3, pero no entre 2, entonces no cumple. Y así sucesivamente. El 500 no cumple, entonces no se divide entre 6, pero tampoco el 75. Recuerda que para dividirse entre 6, para tener sexta, necesita dividirse entre 2 y entre 3. Muy bien.